En un interesantísimo proyecto de conversación multidisciplinaria liderado por el famoso físico y divulgador Javier Santaolalla y el filósofo español Enrique Hell, llamado elocuentemente Por el amor de Higgs, emergió en la superficie una curiosa pregunta en medio de la conversación. ¿Hay algo científico que se pueda llegar a descubrir que ponga en jaque a la religión, particularmente al cristianismo católico? Para Enrique, que es católico, la respuesta fue sorprendentemente que sí, que la hipótesis católica es falsable, al menos en lo que respecta al inicio del universo. En específico, afirmó que si la ciencia demostrara que el universo es eterno, eso sería una especie de refutación del catolicismo, toda vez que la Iglesia habría dogmatizado que el universo tiene un inicio temporal, en tanto que Javier le advertía a continuación que existían formas con las que la física podría en efecto demostrar aquello que supuestamente destruye la hipótesis católica. Ergo, la ciencia estaría en condiciones de refutar el cristianismo católico. Al respecto, permítaseme diferir de la posición de Enrique. Tanto que el universo sea eterno como que tuviera un inicio, ambas hipótesis son perfectamente reconciliables con el catolicismo. Y las razones las podemos encontrar en la argumentación del profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Oxford, William Carroll, así como también en las del doctor en Física de la Universidad de Princeton, Stephen Barr, como en tantos otros que se basan hoy en día en las enseñanzas de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. La idea básica de todo esto es que no tenemos que confundir creación con comienzo físico. La creación es un acontecimiento sobrenatural que solo la metafísica y en último término la teología pueden acceder, en tanto que el inicio o comienzo material del cosmos es algo que la astronomía y la física en cambio sí que pueden estudiar y de hecho lo intentan hacer hoy con investigaciones en cosmología de la más avanzada estirpe. Es más, pueden de hecho averiguar si realmente hubo un inicio o si en verdad el universo es eterno o bien vive en una especie de eternidad de loop, de creación y aniquilación material hasta el infinito. Cualquiera de esas hipótesis es compatible con el catolicismo. Es interesante notar, de todos modos, que no es primera vez en la historia reciente que aparecen confusiones en estos asuntos al interior de la Iglesia. En este libro, Ciencia y Fe, en el padre del Big Bang, el científico creyente Dominic Lambert cuenta una anécdota digna de recordar. Ocurre que el propio Papa de mediados del siglo XX, el Gran Pío XII, al enterarse de la propuesta del Big Bang que estaba tomando vuelo en cosmología astronómica, se entusiasmó tanto con ella que incluso llegó a redactar un discurso en el 51, en donde pretendía mostrar que la física contemporánea podía aportar interesantes elementos para poder reconsiderar las pruebas de la existencia de Dios, las famosas 5 vías de Santo Tomás, al tiempo que sugería que la astrofísica podía dar crédito a la doctrina de la creación ex nihilo. Cuando el astrónomo y sacerdote Lemaitre se enteró de esto, se dice que llegó al Vaticano tan pronto como pudo y pidió hablar con los asesores más cercanos al pontífice, explicándoles que no se tenían que mezclar los órdenes del saber, que ni la física ni la astronomía podían, por sí mismas, probar el Génesis, que no se tenía en definitiva que confundir comienzo físico con el acto creativo de Dios. Cuando el Génesis parte diciendo que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, esa creación es un acto que no puede ser estudiado por la ciencia ni ayer, ni hoy, ni nunca, porque se trata de un asunto que va más allá del propio cosmos físico, objeto de estudio de la ciencia contemporánea. Después de esas advertencias, el Vaticano tuvo especial cuidado de no volver a cometer esta clase de exabruptos cosmológicos. La astroquímica de Harvard, Karin Oberg, también católica, advierte lo que venimos diciendo, que el comienzo físico del universo, que es lo que sí pueden estudiar los científicos, no es para nada lo mismo que la pregunta respecto al origen, tanto de la dimensión material de la existencia como de aquella sobrenatural que plantean los creyentes que existen. Por su parte, el doctor en física Stephen Barr explica que algunos religiosos piensan que el universo tuvo un comienzo,
un inicio en el Big Bang, 14.000 millones de años atrás aproximadamente, y que ese acontecimiento por sí mismo probaría la existencia de Dios. Por su contrario, algunos ateos piensan hoy que la física puede de alguna manera demostrar que en realidad el universo no tuvo un comienzo y que ha existido infinitamente, idea con la que el profesor Hawking, por cierto, estuvo obsesionado hasta el día de su muerte. Ambos, dice Barr, están profundamente equivocados. El padre Cargy, que también es doctor en astrofísica y doctor en teología bíblica, recuerda que en los tiempos en el que él estudiaba en la universidad se hizo una encuesta en donde el 30% de los estudiantes que eran cristianos decían que el momento de la creación del Génesis se correspondía con el Big Bang. Uno podría creer a simple vista que lo que está pasando aquí es que falta mayor rigurosidad en las clases de religión en niños y adolescentes, porque parte no menor de la comunidad católica no está entendiendo de lo que va su propia fe. Pero si seguimos esa lógica, ni siquiera Pío XII en los 50 entendía bien la propia filosofía católica en esta materia. Lo cierto es que la razón que está detrás de las confusiones tiene que ver nada más que con la enorme complejidad del asunto y de las múltiples disciplinas que se tienen que manejar para poder entender bien el tema, que es un tema de por sí bastante elevado, bastante técnico. Había consideración que tiene implicancias físicas, pero también de alta teología. ¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida, la termodinámica y otros argumentos asombrosos. En Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Junto con eso, podemos explicar esta confusión, debido a que no siempre las palabras empleadas en algunos documentos eclesiásticos en la historia han sido claras. Por ejemplo, en el Concilio de Letrán o en el Primer Concilio Vaticano, se habla de que en el inicio del tiempo Dios creó de la nada, haciendo pensar a algunos que es dogma de la Iglesia el que el universo no puede ser eterno. Afortunadamente, fue uno de los más grandes genios de la historia que salva esta cuestión. Me estoy refiriendo a Santo Tomás de Aquino, quien distinguió a hombros de San Agustín entre comienzo y creación. Y la mejor manera de entender la diferencia entre comienzo y creación es a través del ejemplo del físico Stephen Barr. Una novela está compuesta por una secuencia de palabras. El comienzo de la novela, el inicio de la misma, consiste simplemente en las primeras oraciones en la secuencia con la que arranca la historia. Pero la fuente u origen de la novela, la causa de la existencia como trabajo artístico, esa fuente es la mente del autor. Y se trata de una fuente que es externa a la obra misma. Incluso más, es posible pensar en una novela que no tenga un argumento que parta en un punto A y termine en un punto B, sino que el argumento mismo sea un loop, en donde no sea posible identificar el inicio de la historia y el final de la misma. Pero aún así, esa extraña novela experimental, que incluso también en el cine hay películas que funcionan de esa forma, que poseen estas historias eternas que no terminan nunca, tendría un autor, que sería el escritor de este libro, o en su caso, el creador de la película. Esta misma situación es aplicable para entender la diferencia entre comienzo del universo como una serie de eventos que están sometidos a una secuencia, y por otro lado, la fuente del ser del universo mismo con algo divino. Nuevamente, creación es distinto que comienzo. Grábense eso en la cabeza. Tan distinto es que el profesor Carroll de la Universidad de Oxford es muy tajante.
la distancia entre las fracciones diminutas del segundo después del Big Bang y la creación es, en un sentido, infinita. No nos acercamos a la creación al acercarnos al Big Bang. Por eso es que Santo Tomás, como bien explica el profesor Carroll, nunca vio contradicción alguna con la noción de un universo a la vez creado, pero al mismo tiempo eterno, puesto que aun si el universo no tuviese un inicio temporal, seguiría dependiendo de Dios para su misma existencia. Últimamente se ha puesto de moda recurrir por parte de algunos físicos al llamado vacío cuántico, para prescindir de Dios. Pero como dice el astrónomo de Caltech Jonathan Lunin, eso es volver una vez más a la confusión de base. El famoso vacío cuántico no está vacío, sigue siendo algo, y entonces la pregunta persiste: ¿de dónde sale ese vacío físico? Empleando la analogía de la novela de Barr, el tan mencionado vacío cuántico sigue siendo parte del sistema, que ya está creado. Son las primeras letras de la historia que se cuenta en el libro, o hasta las hojas o la estructura física de la misma novela, si se quiere. Pero no es la mente creadora de la historia. Dicho todo esto, ¿qué es lo que la física moderna nos puede enseñar?, se pregunta el físico Stephen Barr. Nada respecto a la fuente del ser, dice tajante. Esto porque la fuente del ser no es parte del universo más allá de lo que es parte el autor de su novela. Y la física estudia el universo y sus partes. Por lo tanto, la física puede estudiar el inicio del universo, mas no la creación ni su creador. Habiendo resuelto esa confusión, pasemos a las recomendaciones. De partida, a los seguidores de este canal les puede sonar familiar algunos nombres que hemos mencionado en esta columna. Y bueno, eso es debido a que hemos mencionado más de alguna vez en programas anteriores estos nombres, pero además porque en las últimas semanas hemos estado preparando un especial cosmológico de 3 volúmenes. Si les interesa sumergirse en estos temas bajo la advertencia de que pueden caer en la locura, los invitamos a revisar nuestra colección cosmológica en el link ubicado en la descripción de este video.